La frustración es la respuesta emocional común que experimentamos cuando tenemos un deseo, una necesidad, un impulso y no logramos satisfacerlo. Entonces sentimos ira, molestia, decepción, un estado de vacío que no ha sido saciado, donde cuanto mayor sea la barrera para lograr nuestro deseo, pues mayor va a ser la frustración que sintamos. Soy María León, madre, abuela y terapeuta, y mi propósito es intuir. Soy Ile Quiroz, comunicadora y buscadora del bien vivir, y mi intención es conectar. Aquí empieza Intuir y Conectar, el podcast. Me emociona. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Intuir y Conectar, el podcast. Nos encanta que estén aquí con nosotros. Yo soy Ile Quiroz y aquí está María León. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Así es. Y contigo y con Interacción Medios. Y con Interacción Medios, a quienes por supuesto que les agradecemos mucho que nos reciban, porque además han de saber ustedes que hace mucho calor y aún así estos chicos están aquí muy trabajadores y así es que les agradecemos mucho. Y bueno, los invitamos por supuesto a que conozcan todas las redes de Interacción Medios, que conozcan el canal, porque hay muchas cosas que ofrecerles. Así es que bueno, pues empezamos este podcast nuevamente y como les comentamos en el anterior, vamos a hablar sobre la frustración y la tolerancia a la frustración. Exactamente. ¿Qué te frustra a ti, María? La música. No, esa no me frustra, me atosiga. Sí, tienes razón. Fíjate que yo creo que a mí pocas cosas me frustran porque soy una persona que he aprendido a no tener expectativas. Entonces, tal vez a veces me hace falta tiempo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y entonces me siento frustrada de no poder hacer todas las cosas que quisiera. De no poder tejer todo lo que quisieras por ejemplo, tejer. Sí. Cuando pasa todo un día y no pude agarrar mi tejido, sí digo, ay, claro. ¿Y por qué no puedo? Claro. Sí. Oye, fíjate, está muy interesante, que bueno, esperemos que también para ustedes resulte muy interesante, porque, por ejemplo, me dices, es que yo ya no tengo expectativas, ¿no? Y creo que justamente por ahí es por donde tenemos que ir, si queremos aprender a no frustrarnos, ¿no? Pero a lo mejor hay personas que dicen, a ver, ¿cómo? No tener expectativas quiere decir que eres una persona conformista y para nada va por ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, les puedo decir que yo he sentido frustración muchas veces, ¿no? Por diferentes situaciones y creo que ahora uno de mis caminos, ¿no? Una de mis búsquedas es justamente empezar a bajarle a mis expectativas. Y no está fácil, ¿eh? Porque lo tenemos como herencia, ¿no? Ya lo decíamos también la vez pasada, la herencia cultural tan fuerte, entonces está muy canijo. Fíjate que, por ejemplo, en cuanto a estadísticas, hay unos datos muy interesantes que dicen que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, esto es en el año de 2018, dice que 8 de cada 10 personas en Latinoamérica no saben manejar sus emociones. Y eso tiene que ver justamente también con la frustración y, bueno, pues muchas otras emociones que no nos hacen ningún bien. Y, por ejemplo, hay un doctor, el doctor Juan Trejo, que es director de salud mental del Instituto Panamericano de Investigación para las Relaciones Exitosas e Inteligentes. Fíjate, dice... Ay, qué bonito, ¿verdad? Dice, tenemos que saber canalizar cada frustración desde la educación, pero los padres estamos evitando, que es algo que hemos platicado tú y yo, estamos evitando que los niños tengan el mínimo de conflictos con lo que cada vez somos, por lo que cada vez somos menos tolerantes cuando tenemos un no por respuesta. Pero efectivamente la solución está en los recién nacidos. O sea, en las madres gestantes y en los recién nacidos. Porque a la criatura hay que hacerla sentir primero totalmente segura. Absolutamente. Porque somos unos de los mamíferos que nacemos más vulnerables y más dependientes. Claro. No, si tú dejas a un bebé recién nacido en medio de la selva, se muere. Uh-huh. O sea, lo comen, o se muere de inanición, o se muere de frío, de calor, o se ahoga. Sí, de acuerdo. O sea, nosotros necesitamos saber que la vida es segura y para eso necesitamos unos padres que nos mantengan seguros los primeros años de nuestra vida. Así en principio, los primeros 2. Después de los 2 a los 5, tiene que haber un gran equilibrio en los papás entre dejarnos
que nos alejemos, que vayamos a explorar. Así es. Que nos arriesguemos y que incluso nos demos uno que otro raspón de rodilla, etcétera, sin que ellos intervengan. Exacto. Pero que siempre que nos caigamos de la bici y nos podamos levantar, ¿no? Ándale, pero que siempre sepamos que ellos están ahí. Claro. Y que si la cosa se pone más grande, ellos van a estar ahí para nosotros y lo van a resolver. Y esto se acaba a los 7 años. Si a los 7 años no nos han dado toda esa seguridad, entonces después vamos a buscar de maneras patológicas cómo resolver nuestras necesidades sin un buen manejo de las emociones. Eso también tiene que ver con la educación básica. Sí, entiendo. Básica quiero decir de estos primeros 5 o 7 años de vida. Cuando tú tienes una criatura pequeña, muy pequeña, de 1 año, de 2, de 3... No se vale decir, déjalo llorar, que seguramente se cansará. No. No, y eso lo dicen a los niños de 4 meses. Cierto es. De 2 meses, que no se embrasile, que llore. Y eso es una de las más grandes fuentes de neurosis que existe en el ser humano. Entonces, pues no. Pero ¿a cuántos papás escuchas o maestros de jardín que nos de niños enseñen, diciéndole a la criatura, a ver, ¿qué estás sintiendo? Claro. Identifícalo. ¿Estás enojado? ¿Y dónde? ¿En qué parte del cuerpo lo tienes, no? Lo sientes. No, y además, ¿qué sientes? ¿Estás enojado? Tienes derecho a estar enojado. Te puedes enojar. No puedes lastimar a nadie, pero te puedes enojar. Y es lo que siempre platicamos, que finalmente las emociones no son buenas ni malas. Las emociones el problema es lo que hacemos con ellas. Entonces, justamente hablando de lo que tú nos dices, si tenemos la fortuna de vivir en una familia en donde las emociones son cuidadas, explicadas, permitidas, es muy probable que cuando les demos rienda suelta vayan por un cauce positivo. Pero como bien dices, si nos dejan llorar, si no nos están, si nos van a proveer, de la seguridad que necesitamos y de las cosas básicas, pues como dices, nos vamos a ir a la cuestión patológica inmediatamente, ¿no? Mira, perdón, otra cosa que es peor todavía, cuando te dicen, tú cállate, tú no llores, tú no digas, tú no expreses, cállate. Así es. Entonces, ¿qué te enseñan? Te enseñan a reprimir, a no expresarte. Y luego, cuando como ya Express revientas, pues ya cómo controlas eso. No, y además, ay, mira, explotaste, qué barbaridad, ¿no? O sea, muchas veces es como no poder entender causa y consecuencia. Oye, pero entonces, bueno, eso estamos hablando de cuando son muy bebecitos, ¿no? Pero después, ¿qué pasa? Que nos vamos justamente al lugar contrario, ¿no? Exacto. Y entonces, justamente lo que dice nuestra definición, nos volvemos mamás y papás que no queremos que ni siquiera el aire roce a nuestros querubines, ¿no? Sí, que ya son seres humanos adultos casi, ¿no? Pues bueno, o a lo mejor no tanto, pero que ya son niños de 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿no? Pues 13, 14, 15, hablábamos en el programa pasado de que en la antigüedad, cuando tú estás maduro sexualmente, cuando ya alcanzaste la estatura definitiva que vas a tener, el peso más o menos definitivo que vas a tener como adulto, la fuerza muscular y el desarrollo hormonal, en ese momento eres adulto. Y eso no es a una edad, sino hay niños de 12 que ya son así. Ajá. Y hay niños de 18 que tú les ves niñitos, sí, ¿no? Sí, y que todavía van a crecer. Entonces, de eso depende la capacidad, o sea, que tú le permitas a ese individuo que ya tiene toda la hormona alborotada y todo, que haga, que decida, que exprese, y no que lo tengas, y que experimente, y que se arriesgue, como decíamos, ¿no? Y no que lo tengas en una burbuja de cristal. Claro, porque entonces justamente no le estás permitiendo que viva pues la vida real como tal, y entonces hay como, hace rato que hablabas de la cuestión de la neurosis, me quedé pensando, por ejemplo, en cómo hay cosas que influyen directamente, ¿no?, en las juventudes, como es, por ejemplo, la cuestión de los videojuegos, ¿no? Es el estar desconectados
no nada más de ellos mismos, ¿no? O de ellas mismas, sino también del entorno. Entonces, estamos viviendo en una sociedad que si bien, bueno, a ver, no vamos a satanizar, o sea, el problema no es que existan videojuegos, el problema es que hay un porcentaje del día que es muy grande en el que están inmersos, ¿no? Y no existe nada más. Y además estas son, ¿cómo se dice? Estímulos inmediatos, ¿no? Y además... Gratificaciones, ¿no? Exacto. Ese es el problema con el mundo digital, que todo es rápido. ¿Tú te acuerdas cuando empezamos a tener computadoras en casa? Ay, claro. Que yo fue hace como, no sé, 20. Sí, que 23. Para conectarse a internet, ¿te acuerdas? Nos conectábamos por el teléfono y ya el teléfono se quedaba ocupado. Así es. Pero ¿te acuerdas del proceso, no? Que lo prendías y tardaba minutos, y cargaba, y tardaba minutos. Y sonaba, pi, 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 ¿no? Y ahora pasa medio segundo y no se te carga la página y tú ya estás desesperado. ¡Esto es talento! Sí. Y yo siempre me acuerdo, digo, bueno, pero si yo esperaba 10 minutos a que se cargara Y déjate la computadora para llamar por teléfono con los discos, con los teléfonos de disco, ¿no? Ajá. Que el 9 tenía que hacer toda su trayectoria y bueno, pues sí, te morías de ganas de hablar con el novio o con la novia, pero bueno, tú sabías que el teléfono era eso, ¿no? Y en que cambio iba ahora... a pasar un tiempo, ¿no? Claro, un tiempo. Claro. Entonces, la vida digital, pues, nos da la gratificación demasiado rápido, pero es una vida artificial. Nada en la vida natural es tan rápido. Claro. Como la vida digital. Y fíjate, hablando de lo natural, se nos olvida, María, que de verdad somos parte de la naturaleza, que somos uno y una con la naturaleza. Entonces, si nosotros de veras nos desconectamos tanto de estos ciclos naturales, ¿no? Justamente volvemos al tema de la neurosis, porque hay tal frustración, ¿no? De no poder hacer las cosas en un tiempo, ahora sí que en un tiempo que no es de Dios, ¿no? Es que dicen, es que no es de Dios, ¿no? En un tiempo que no es natural. No es natural. Entonces, evidentemente, vamos a empezar a tener todos estos trastornos y nos vamos a sentir muy mal porque no estamos logrando, como controlarnos y entender que, bueno, pues esto así es, ¿no? Y aprender justamente a tener una, no sé si se puede decir una frustración positiva o más bien a no sentir frustración. No, tendríamos que no sentir frustración en la medida en que somos otra vez, igual que en el programa pasado te quiero recordar, todo se trata de la plasticidad de la actitud cerebral. Si nosotros fluimos, si nosotros estamos abiertos al cambio, como hablábamos en el otro programa, ¿no? Entonces tenemos una actitud de dejarnos sorprender por la vida. Entonces, pues tenemos una actitud positiva y decimos, bueno, no obtuve lo que estaba pensando que quería obtener, pero ya obtuve esto y esto que tiene de maravilloso y lo disfruto. Claro. ¿No? Ahora, quería retomar antes de que se nos acabe el tiempo y se nos vaya, cuando tú decías que no tener expectativas no es lo mismo que ser conformista. Eso quería que habláramos de las expectativas. Exacto, ¿no? Entonces, tú tienes que tener una meta en la vida, tienes que tener un sentido que te haga levantarte todos los días y decir, sí, hoy voy a hacer esto, o quiero seguir haciendo esto porque quiero conseguir algo, tus metas, tus caminos, etcétera. Sin embargo, de eso a decir, lo quiero así y en este minuto y de esta manera y todo, y si no es así me voy a enojar, ahí hay una diferencia. Claro. ¿No? Este podcast, por ejemplo, está siendo planeado hace como 3 años. Pues casi, ¿verdad? Sí, más o menos 2 o 3 años. Cierto. Y nos reunimos, hicimos y todo, y no habíamos podido grabar. Coincidir, es cierto. Exacto, no se había dado. Sin embargo, no pasa nada, ¿no? Claro, aquí estamos. Nosotros lo queremos hacer, algún día lo vamos a hacer, ya lo estamos haciendo, Así ¿no? es. Y gracias a Interacción Medios, que no se nos olvide. Claro, por supuesto. Oye, entonces justamente, el no tener expectativas no quiere decir que seamos conformistas o que vayamos dando tumbos en la vida, sino más bien es entender que las cosas que nos llegan siempre tendrán un lado positivo, pueden a lo mejor tener un lado a lo mejor menos, ni siquiera decirlo negativo, ¿no? Desafiante. Exacto, me gusta, desafiante. Y entonces es aprender a verlo de una manera diferente, ¿no? Exacto. Aprender a decir, bueno, a ver, no voy a sentir frustración porque no logré exactamente esto,
Pero fíjate, justamente a lo mejor puede ayudarnos, platicando con un terapeuta, me decía, ¿sabes qué, Ile? En vez de pensar el por qué no se me dio esta situación, ¿por qué no piensas en el para qué? Sí se me dio esta situación. Exacto, entonces, claro, ¿no? O más bien, ¿y para qué fue que no se te dio esta situación, no? Y entonces yo dije, claro, porque entonces ¿para qué? Es aprovechar y entender y analizar el por qué la situación no se dio y aprender de ella. Y en ese momento ya fue algo positivo, ¿no? Entonces, pero es que cuando no se da algo, sí se da algo del otro lado. Entonces hay que como pasar al otro lado, al espacio que se crea. Oye, y otra cosa importantísima, hablando de espacios, el aquí y ahora, ¿no? Vivimos pensando y frustrándonos porque pensamos que no vamos a lograr algo del futuro, o estamos súper frustrados porque nos estamos acordando del pasado y de lo que no salió en el pasado, ¿no? Cuando en realidad lo único que realmente cuenta es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, el aquí y el ahora es como un antídoto para quitar frustración, ¿te parece? Claro, me parece perfecto. Y además, la otra que es el antídoto es la acción. O sea, uno solo puede tomar acción en el momento presente. Cierto es. Yo tengo una meta allá, ¿no? Tal meta que tengo. Sí. Pero la acción que tengo que tomar la tomo aquí y ahora. Y esa acción que tomo, pues va a traer consecuencias. Y esperemos que esas consecuencias nos acerquen a la meta. Oye, entonces, fíjate, hablando justamente ya de esta parte positiva, que además ya tenemos que despedirnos, hablando un poco justamente sobre la tolerancia, ¿no? ¿Qué es la tolerancia? Bueno, pues significa ser capaces de afrontar los problemas y limitaciones que nos encontramos a lo largo de la vida, así como las molestias o incomodidades que puedan causarnos. Por lo tanto, se trata de una actitud, que tú ya nos lo dijiste, y como tal puede trabajarse y desarrollarse. Y eso es algo buenísimo y que nos da mucha esperanza porque decimos, es que yo soy la persona que más se frustra en este mundo. Pues ¿sabes qué? Que no tiene que ser así porque todo lo podemos ir aprendiendo y cambiando. Claro, y tolerar no significa necesariamente sufrir, porque hay mucha gente que también le da por ser estoico, ¿no? Y decir, es que yo aguanto. Yo soy Batman. Aunque yo esté sufriendo horrible, pero yo aguanto. Sí. No, eso no es la tolerancia. La tolerancia es, otra vez, tener una capacidad para entender por qué pasan las cosas, para qué pasan, y entonces decir, ok, digo sí a lo que está sucediendo, le digo sí a la vida, claro, y tomo acción en consecuencia de acuerdo a mi meta, de acuerdo a mi necesidad, claro, de acuerdo a lo que quiero conseguir. Y me adapto. Me encanta. Nos despedimos ya, María. ¿Qué te parece? Pero queremos invitarles a que nos escuchen en nuestro próximo podcast. Nos encantará que nos acompañen. Y bueno, pues queremos contarles que vamos a hablar justamente de algo, además me encanta porque todo está como relacionado, los límites. ¿Qué te parece si hablamos sobre los límites? Me parece perfecto. ¿Sale? Bueno, pues sigan Interacción Medios, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy, querida María. No, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Bueno, gracias. Hasta luego. Adiós.